Mis primos se burlaban de mí. Me llamaban la enfermera, la monjita, la que no tiene vida, solo porque yo era la que se quedaba los fines de semana con mi abuela, la que la llevaba a las citas médicas, la que sabía qué pastilla era para qué. Mientras ellos subían fotos de viajes, fiestas y brunch en familia, yo subía fotos de platos de sopa y manos arrugadas sosteniendo las mías. Ellos decían que yo era tonta por perder mi juventud cuidando a una vieja, que estaba pegada a la abuela para no enfrentar mi propia vida. Si te quedas conmigo, vas a ver cómo esos mismos primos que no tenían tiempo ni para llamarla, años después, fueron los primeros en correr al despacho del abogado, tratando de detener un testamento que yo ya había leído, que conocía de memoria, y que llevaba mi nombre más veces de las que ellos podrían soportar. Esta no es solo una historia de herencias, es la historia de cómo el cariño constante pesa más que las visitas de Navidad, y cómo una mujer que parecía la tonta de la familia terminó siendo la única que sabía exactamente qué había decidido mi abuela para su último acto de justicia. Me llamo Elena, tengo 34 años, y esta es la historia de cómo cuidar a mi abuela, algo que todos despreciaban, se convirtió en la decisión más importante de mi vida. Desde pequeña, mi abuela fue mi refugio. Cuando mis padres discutían, yo me escapaba a su casa. Allí siempre había olor a café, una manta doblada en el sofá y una frase suya que me calmaba. Mientras yo esté aquí, tú tienes casa. Mis primos iban de vez en cuando, en fechas señaladas. Cumpleaños, Navidad, algún domingo de compromiso. Yo iba entre semana, sin foto, sin anuncio. Mientras ellos le llevaban una caja de bombones en diciembre, yo le llevaba su lista de medicamentos al día y los resultados de los análisis en una carpeta. Con los años, mi abuela empezó a necesitar más ayuda. Le costaba caminar, se mareaba, se olvidaba de cosas. Mis primos, cada vez más ocupados con el trabajo, los niños, los proyectos, le llamaban por videollamada 2 veces al año. En los grupos de WhatsApp familiares se llenaban la boca con frases como: «Hay que organizar algo para la abuela. Pobre abuela, tenemos que verla más». Pero cuando había que llevarla al cardiólogo a las 8 de la mañana, siempre pasaba lo mismo. «Uy, justo ese día no puedo. Me es imposible mover esa reunión. Yo vivo muy lejos, ya sabes». Al final, siempre quedaba yo. Yo era la que sabía dónde estaban sus análisis, la que apuntaba sus citas en el calendario, la que sabía cómo le gustaba el café y qué programa veía todas las tardes. Mis primos se reían. «Te vas a quedar soltera de tanto cuidar viejos», decía uno. «Bueno, por lo menos alguien la entretiene, que yo no valgo para eso», decía otra, casi orgullosa de su incapacidad. Lo que ellos no sabían es que, entre sopa y sopa, mi abuela y yo hablábamos de todo, de su infancia, de sus miedos, de la soledad, y sí, también de dinero y de papeles. Una tarde, mientras yo le pintaba las uñas, me dijo algo que me llamó la atención. «Yo no quiero que mi muerte sea una guerra». Yo me reí, pensando que exageraba. «Abuela, nadie se va a pelear», dije. Me miró por encima de las gafas, con esa lucidez que solo tienen los viejos que han visto de todo. «Tú no conoces la ambición de la gente cuando huele papeles de notaría». Pasó el tiempo y su salud se complicó. Una mañana, después de un susto fuerte, la doctora fue clara. Sería bueno que pusiera sus cosas en orden. Documentos, voluntades, testamento. Mi abuela asintió, tranquila, como si ya lo hubiera pensado. Cuando salimos del hospital, en el taxi, me apretó la mano y dijo: «Quiero que vengas conmigo al notario». Yo dudé. «¿No sería mejor que fueran mis tíos?», pregunté. «Ellos pueden ir otro día», respondió. «Hoy quiero que estés tú. Tú sabes cómo son las cosas aquí en casa. Tú me has visto contar monedas, pagar recibos, preocuparte conmigo. Quiero que seas tú la que escuche lo que voy a decir». Fuimos al despacho del notario un martes por la mañana. Ella iba con su bolso de siempre, donde llevaba su monedero, su pañuelo y una libreta vieja. El notario la saludó por su nombre. No era la primera vez que se veían. «Señora Carmen, ¿lista para hacer los ajustes que me comentó por teléfono?», dijo. Yo me quedé helada. «¿Ajustes?
susurré. Mi abuela sonrió, como si hubiera estado esperando ese momento. Sí, hija, el testamento no es para que lo decidan los que llegan al final, llorando y haciendo ruido. Es para que lo decida uno cuando todavía está en su juicio y sabe quién ha estado y quién no. El notario empezó a leer. Yo escuchaba en silencio. Había partes justas, como dirían algunos, reparto entre hijos, ciertos bienes que se quedaban dentro de la rama familiar, detalles simbólicos. Pero luego vinieron los párrafos que hicieron que se me encogiera el pecho. Me nombraba a mí como heredera de la casa en la que ella vivía. Me dejaba sus ahorros para que no dependas de nadie mientras te reorganizas la vida. Y sobre todo, dejaba claro que esos cambios los hacía en atención a los cuidados recibidos, la compañía constante y la ayuda en mis últimos años. Cuando el notario terminó de leer, me miró. ¿Ella sabía lo que estaba firmando? Me preguntó con la mirada, más que con palabras. Mi abuela se adelantó. Lo sé perfectamente, y quiero que conste que nadie me ha obligado a nada. Esto es mi voluntad. Salimos de allí con el documento preparado, protocolizado, guardado. Una copia quedó en el despacho, otra en un sobre lacrado que mi abuela guardó en el cajón de su mesita de noche. Esa noche me llamó a su cuarto. Abrió el cajón, sacó el sobre y me dijo: «Léelo tú también. Quiero que sepas lo que hay. No quiero secretos entre tú y yo». Yo me senté en el borde de la cama y abrí el sobre con manos temblorosas. Volví a leer cada punto, cada nombre, cada porcentaje. No había trampa, no había manipulación, había decisiones. Mi abuela me miraba en silencio. Cuando terminé, no supe qué decir. «Abuela, esto es mucho», susurré. «Lo que tú has hecho por mí también es mucho», respondió. «Y yo no reparto cariño, hija, reparto justicia». No le conté nada a nadie, ni a mis padres, ni a mis tíos, ni mucho menos a mis primos. No porque fuera un secreto sucio, sino porque sabía que, si alguien se enteraba antes de tiempo, le harían la vida imposible a ella. Y yo no iba a permitir que eso pasara. Los años siguientes fueron una mezcla de rutinas y despedidas silenciosas. Mi abuela se fue apagando, pero nunca perdió la lucidez. Hasta el último momento supo quién era quién. A veces, cuando mis primos aparecían con fotos, abrazos y «¡Ay, abuela, tenemos que verte más!», ella me miraba por encima de sus hombros y yo entendía la pregunta en su mirada. «¿Tú crees que vienen por mí o por mis cosas?». Yo, por dentro, pensaba en el sobre guardado. El día que murió, la casa se llenó de gente que no veía desde hacía años. Primos emocionados, tíos que hablaban de lo mucho que la querían, gente que venía más a saludar a los demás que a despedirse de ella. Yo estaba cansada, rota, pero también tranquila. Había hecho todo lo que pude por ella. La acompañé hasta el final. Pasados unos días, empezó la parte fría del duelo. Papeles, certificados, cuentas, citas. Fue ahí cuando la palabra testamento empezó a rebotar de boca en boca. «Habrá que ver qué dejó mamá», decía mi tía. «Seguro que lo repartió todo equitativamente, como siempre quiso», decía uno de mis primos, con una tranquilidad que a mí me sonaba más a deseo que a certeza. El notario nos citó a todos en su despacho una mañana. Llegamos como si fuera una reunión de trabajo. Trajes, caras serias, silencios tensos. Yo me senté al fondo, entre mis padres, mis primos delante, como si estuvieran en primera fila para ver una obra de teatro. Algunos, incluso, bromeaban bajito. «Bueno, a ver si por lo menos sirve para pagar la hipoteca. Con que toque algo, me conformo». El notario cerró la puerta, abrió una carpeta y dijo: «Vamos a proceder a la lectura del testamento de la señora Carmen». El silencio se hizo pesado. Yo ya conocía cada palabra que estaba a punto de salir de su boca. Ellos no. Empezó por las formalidades. Luego, los legados simbólicos. Un anillo para una tía, una vajilla para otra persona, recuerdos que tenían más valor emocional que económico. Mis primos sonreían, medio aburridos, hasta que llegó a la parte importante: la casa,
los ahorros, lo que todos sabían que era lo gordo. El inmueble situado en tal dirección, leyó el notario, lo deja en su totalidad a su nieta Elena, en atención a los cuidados dispensados, la convivencia y el apoyo prestado durante sus últimos años de vida. Sentí que todas las miradas se clavaban en mi nuca. El aire se volvió denso. Uno de mis primos carraspeó. Otro soltó un «¿Qué?», demasiado audible. El notario siguió. Los ahorros depositados en tal entidad se destinan en un 50% a sus hijos y en un 50% a su nieta Elena, por los motivos anteriormente indicados. Mis primos ya no sonreían. Mi tía, la madre de uno de ellos, entró en una risa nerviosa. «Perdón, esto debe ser un error. Mi madre nunca habría hecho eso. Alguien la convenció». Ahí empezó el espectáculo. Acusaciones veladas, susurros de «eso lo hizo cuando ya no estaba bien», insinuaciones de que yo la había manipulado. Yo seguía callada, mirando al suelo, apretando las manos. No porque me sintiera culpable, sino porque sabía que cualquier gesto mío sería usado en mi contra. Uno de mis primos, el que más se reía cuando yo iba a cuidar a la abuela, se levantó indignado. «Quiero saber cuándo se firmó eso», exigió. El notario, imperturbable, respondió: «Hace 3 años. Yo mismo la vi, la escuché y constaté que estaba perfectamente lúcida. De hecho, ella pidió que se hicieran estos cambios precisamente porque no quería que se dudara de su voluntad». «Queremos detener este testamento», dijo mi otra prima. «Esto no es justo, no refleja lo que ella quería». El notario la miró con calma. «Señorita, su abuela vino aquí por su propio pie. Yo tengo anotadas nuestras conversaciones y sé exactamente por qué tomó cada decisión. Que a ustedes no les guste el contenido no significa que no refleje su voluntad». En ese momento, mi padre, que había estado en silencio, intervino. «Yo no voy a permitir que la memoria de mi madre se ensucie con peleas por dinero». Hubo un murmullo general. Mis tíos se miraron entre sí, como si esperaran que alguien más apoyara la idea de impugnar. Algunos lo pensaron, se notaba en sus caras, pero nadie daba el paso final. Yo podría haber hablado. Podría haber contado que fui con ella al notario, que leí el testamento en su cama, que escuché palabra por palabra sus razones. Podría haber gritado: «Vosotros os reíais de mí mientras yo cambiaba sus pañales». Pero no lo hice. No porque me faltaran ganas, sino porque entendí algo. Mi abuela ya había hablado por mí. Lo había hecho con tinta, con fecha y con firma. Cuando la tensión subió demasiado, el notario zanjó: «Por supuesto. Están en su derecho de iniciar los procedimientos legales que consideren oportunos. Pero les advierto, los testigos, los informes médicos y mis propias notas sobre la lucidez de su madre respaldan este documento. Y, si me lo permiten, les digo algo como persona, no como notario. Muchas veces, los testamentos que más duelen no son los injustos, sino los sinceros». Salimos del despacho con un silencio incómodo. En el ascensor, una de mis primas me miró con rabia contenida. «Claro, ahora entiendo por qué estaba siempre pegada a la abuela», escupió. «Te salió rentable». La miré a los ojos por primera vez en toda la mañana. «Yo estuve con ella cuando no era rentable», dije, «cuando había que limpiarla, aguantar su carácter, escuchar sus miedos. Si crees que todo eso lo hice por una casa, es que no tienes idea de quién era tu abuela». No sé si mis palabras le hicieron algo. Lo que sí sé es que, con el tiempo, varios intentos de detener el testamento se quedaron en amagos. Alguno consultó abogados, otros bufaron en cenas familiares, pero nadie tuvo realmente con qué sostener la idea de que mi abuela no sabía lo que hacía. Porque ella sí sabía. Sabía quién la acompañó al médico, quién le cocinó cuando ya no podía, quién le escuchó llorar por la noche. Hoy vivo en la casa que fue suya y ahora es mía. La cuido, no como trofeo, sino como recuerdo vivo de todo lo que compartimos. Hay días en los que me siento en su sillón, miro las plantas del balcón y casi puedo escucharla decir: «¿Ves?
Te dije que un día entenderían quién estuvo de verdad. No te voy a mentir, duele saber que parte de tu familia te mira como si te hubieras aprovechado. Duele escuchar comentarios envenenados disfrazados de broma. Pero duele mucho menos que la idea de haberla dejado sola para quedar bien con gente que solo apareció cuando olió testamento. Si estás escuchando esto y eres la que cuida, la que se queda en el hospital, la que acompaña a los mayores, la que recibe burlas por no tener vida, quiero decirte algo. El cariño verdadero no siempre se ve en las fotos, pero se siente en las decisiones de quien lo recibe. No cuides esperando nada a cambio. Cuida porque es lo correcto. Y si un día la vida o un papel reconocen lo que hiciste, que no te dé vergüenza. Vergüenza debería darles a los que solo aparecen cuando hay algo que repartir. Mis primos se burlaban de que yo cuidaba a mi abuela. Años después, quisieron detener un testamento que yo ya había leído, que yo ya había llorado, que yo ya había agradecido en silencio al lado de su cama. Ellos llegaron tarde a la notaría. Yo había llegado temprano a su vida. Y a veces, la verdadera herencia no son las paredes de una casa, sino la tranquilidad de saber que, cuando importaba, estuviste donde tenías que estar.